Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Programa de Trabajo Social, Componente de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, con el docente Jairo Yamil Palacios Rosso. Evolución histórica de la estadística aplicada a las ciencias sociales, presentado por Laura Alejandra Acevedo Castillo, Ingrid Carolina Bello Rodríguez, Edith Julia Chotero, Alexander López Montalegre, Catalina Ángel López, Luis Ángel Duarte, Angie Caterín Gómez Deroni, quienes habla Jimena Alvarado Páez. La estadística significa la ciencia del Estado, y en sus orígenes su uso fue exclusivamente con fines estatales, ya que los gobiernos tenían la necesidad de conocer las características de sus poblaciones. También es difícil conocer el origen de la estadística, ya que desde las primeras civilizaciones se han venido presentando formas sencillas de estadística. Ubicándonos en la Edad Antigua, vemos el origen posiblemente en la isla de Cerdeña. Allí existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los Nurgaras, donde están grabados signos que se interpreta que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. A partir del año 3050 a.C., bajo la dirección del faraón, los egipcios analizaban los datos de población y renta del país antes de construir las pirámides. Llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y lo que se vendía o cambiaba mediante el trueque. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, con el nombre de Números, el censo que realizó Moisés, donde describe los nombres de todos los varones aptos para el servicio de armas en Israel. En China existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao hacia el año 1200 a.C. Los griegos efectuaron censos con fines tributarios, sociales y militares, como calcular impuestos, definir derechos de votos y ponderar la potencia guerrera. Hacia el año 500 a.C. se realizaron censos de Roma para conocer la población existente, donde el censor debía controlar el número de habitantes y su distribución en las tierras. Cada 5 años se realizaba un censo, donde los funcionarios públicos estaban en la obligación de anotar datos como cantidad de nacimientos y fallecimientos, cantidad de matrimonios, riquezas obtenidas de las tierras conquistadas y recuentos periódicos del ganado. Durante los años siguientes a la caída del Imperio Romano, fueron muy pocas las operaciones estadísticas que se utilizaron, con la gran excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, que fueron compiladas por Pipino el Breve en 758 y por Carlomagno en 762. También Guillermo el Conquistador de Inglaterra trató de revivir la técnica utilizada por los romanos en los métodos estadísticos, ya que fueron olvidadas durante la Edad Media. Por su parte, los incas fueron la primera cultura en las Américas en establecer un procedimiento para registrar nacimientos, defunciones y otros sucesos que su responsabilidad incumbía en las autoridades públicas. La estadística en la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII, deja de ser usada con fines netamente políticos y empieza a verse como disciplina académica. También para sacar conclusiones de cualquier tipo, implementando los análisis de datos y la teoría de la probabilidad, la cual trata los fenómenos aleatorios y fue influenciada por los matemáticos Pascal y Fermat. En el siglo XV, la Iglesia Católica de Europa le tomó importancia a la estadística, implementándola para registrar bautizos, nacimientos, defunciones y etc. Esto debido al temor de Enrique VII hacia la peste de la época. Es así como la estadística pasa de ser fortuita a ser una práctica estructural para la sociedad. Uno de los primeros trabajos estadísticos sobre la población es realizado por John Granold, al poner las cifras de nacimiento y defunciones ocurridos en Londres y a su vez el estudio de cómo lo natural, social y político influyen en ello, dando paso a estudios basados en recolecciones de datos que refutan teorías de la sociedad. En consecuencia, años después, en Londres y París, casi simultáneamente, se construye lo que hoy conocemos como estadística y probabilidad. En Estados Unidos, en 1790, bajo la presidencia de George Washington, se hizo el primer censo de la población. El desarrollo de matemáticas y de otras ciencias trajo consigo la inclusión de la recogida, procesamiento de la información, el desarrollo del muestreo y la diferencia estadística, haciendo posible que el estudio de la población sea a través de solo una parte de ella, lo que facilita los procesos de recogida y procesamiento de los datos, logrando establecer relaciones entre variables y realizar predicciones. Los trabajos de científicos como Laplace, Gauss y Legendre desarrollaron dos conceptos muy usados en el análisis estadístico: la teoría sobre los errores en la observación y el método de los mínimos cuadrados. Adolf Koelle, que fue de los primeros en aplicar las nuevas técnicas estadísticas a las ciencias sociales, con la intención de descubrir las leyes naturales que regían ciertos sucesos sociales y demográficos, como la tasa de criminalidad o de nupcialidad en una región. A mediados del siglo XIX y el siglo XX, la estadística entra en una nueva fase con la generalización del método para estudiar los fenómenos de las ciencias sociales y naturales. Galton y Pearson se pueden considerar como los padres de la estadística moderna, pues a ellos se debe el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. La teoría de la probabilidad y la estadística continuaron desarrollándose gracias a Markov, Lyapunov, Chebyshev, Irving Fisher y John Tukey. Los fundamentos de la estadística actual y muchos de los métodos de inferencia son debidos a R. A. Fisher. Sus trabajos culminan con la publicación de su obra Métodos estadísticos para investigaciones. En él aparece la metodología estadística tal y como la conocemos hoy. A mediados del siglo XX comienza lo que se denomina la estadística moderna. Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de los computadores. Por medio de técnicas informáticas intensivas aplicadas a un gran número de datos, se empieza a considerar el método estadístico como un proceso interactivo de búsqueda del método ideal.